su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones. Qué gusto estar aquí para saludarles y también para estudiar las Escrituras junto con ustedes. Este día vamos a continuar desarrollando estos estudios de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo ha sido de bueno el Señor que nos dio este privilegio de respirar, de poder ver y hablar? Así que usted siéntase bendecido mientras maneja, mientras esté en su casa o en la oficina, porque las facultades de pensar, de oír, de hablar, mire, están intactas. Inclusive la facultad de mirar. ¡Qué bendición más grande! Así que, dispuesto entonces a servirle al Señor con esas facultades, ¿qué le parece? Ahora voy a desarrollar el estudio con una joven de nuestra iglesia, Emily Dimas. Ya ha estado conmigo en otras ocasiones y me da mucho gusto tenerla aquí nuevamente. Buenos días, Emily. Buenos días, pastor. Es un gusto estar aquí con todos ustedes para desarrollar la lección de este día. Y antes de comenzar, les invito a que vayamos de rodillas para tener una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos desarrollar esta lección y que sea para beneficio de todos aquellos que lo escuchen. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué lección la que se dejó por último para meditar? Esta que tiene por título general nuestro llamamiento. Digo qué lección porque después de haber estado por 3 meses desarrollando todo un estudio deductivo de lo que fue Enoc, ahora se nos llama, hermanos, a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y este llamamiento, como vimos en el día domingo, está hecho justo cuando el reloj profético está para dar la hora. Un llamamiento que el Señor hace a su pueblo que está entre las multitudes, a ese pueblo que está en el valle de la decisión, a ese pueblo que está todavía en Babilonia. Ese llamamiento también los incluye a ellos. Y nosotros también vimos ayer que ese llamamiento involucra también un despertar. El Señor nos está llamando, hermanos, a hacer un despertar en nuestra vida. El Señor nos está llamando a que nos reavivemos, porque el tiempo, hermanos, está bastante avanzado. La noche ya ha avanzado. Se acerca el día. Y nosotros que conocemos el tiempo, debemos, por lo tanto, despertar. Así que un llamamiento al despertar espiritual es el que nosotros vimos ayer. Pero ahora vamos a ver que en ese llamamiento está involucrado también el ir a trabajar, hermanos, en la viña del Señor. El Señor nos está llamando a trabajar en su obra, porque esta es la hora 11ª. Esta es la hora, hermanos, cuando, como decíamos el domingo, el reloj profético está por pararse. Cuán importante es que atendamos el llamamiento a trabajar. ¿Y qué instrucción está relacionada con el despertamiento espiritual, Emily? Sí, vamos a ver lo que dice Mateo 20, 6 y 7. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y aquí el Señor nos hace la invitación
de ir a trabajar a su viña, de trabajar por él. Y ahora vamos a ver lo que dice Mateo 21, 28. Dice: Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Hermanos y hermanas, ¿qué les parece a ustedes? Cómo la palabra del Señor nos hace este énfasis en que la hora ya es la 11ª y que por lo tanto debemos ponernos a trabajar. Miren, es triste que en esta hora 11ª nosotros todavía estemos desocupados, cuando hay tanto para ocuparse, hermanos, en esta obra. La obra médico-misionera, hermanos, es una obra donde todos nos podemos ocupar, niños, jóvenes, adultos. ¿Cuánta hay de necesidad de que toda la iglesia, todas las iglesias de hogar, las iglesias del pueblo remanente, se involucren en la obra médico-misionera? ¿Por qué? Porque la hora es 11ª. Y es lamentable, pero el Señor dice que está hallando todavía gente desocupada y les pregunta, ¿por qué están desocupados? Hermano, hermana, si tú no estás involucrado en un ministerio de acción en la iglesia, si tú no estás involucrado en una búsqueda de las almas, el Señor te pregunta, ¿por qué estáis desocupados? Y bueno, algunos dicen aquí que dicen que porque nadie los ha contratado. Y el Señor les dice, pues vayan a trabajar en la viña y van a recibir lo que es justo. Hermanos, el llamamiento del Señor es a que vayamos a trabajar en su viña. Y es interesante como el otro versículo que leímos, el capítulo 21 y el verso 28, aquí se nos presenta el caso de los 2 hijos. De los 2 hijos que el Señor le dice al primero de ellos que vaya a trabajar a su viña. Y nosotros conocemos el resto de la parábola, pero lo voy a continuar leyendo. Dice que le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Así que, hermanos, tengamos una actitud de servicio en esta obra, mis hermanos. Nosotros somos uno de esos 2 hijos. Y pongámonos a hacer su voluntad. El Señor nos está llamando a trabajar en su viña. Por eso es que en este contexto el llamamiento, esta lección, está bien colocada. Porque lo menos que nosotros podemos hacer en esta hora 11ª, cuando el reloj profético está para dar las 12, hermanos, lo menos que podemos hacer es ocuparnos en la obra. Y el don de profecía, Emily, trae luz adicional al respecto, ¿no es cierto? Sí. El gran enemigo de las almas se complacería si nos mantuviésemos ocupados con cosas de poca importancia y perdiésemos nuestras oportunidades actuales para trabajar. Necesitamos despertarnos de nuestro sueño y trabajar fervientemente para advertir a los que están en los caminos y en los vallados. Pronto se terminará la obra y ahora es nuestro tiempo para trabajar con energía intensa y laboriosidad incansable. Yo quisiera comentar algo sobre esta parte, y es que, como dice aquí, perdemos tiempo en cosas de poca importancia. Y a veces como jóvenes pasamos mucho tiempo en nuestros teléfonos, pasamos mucho tiempo en la televisión y descuidamos la obra del Señor. Y es muy importante en que nosotros despertemos en esto y podamos trabajar para el Señor, ahora que es el tiempo.
porque pronto se va a terminar la obra y vamos a perder esta oportunidad de trabajar por el Señor. Y ahora es cuando nosotros debemos trabajar con energía intensa y laboriosidad incansable. Qué bonito esto que acabas de decir, porque tú lo estás diciendo desde una perspectiva juvenil y has mencionado un equipo que es útil, pero lo has mencionado como un instrumento también para perder el tiempo, y es el teléfono. Y es interesante que tú lo digas, porque pues eres joven y sabes muy bien por dónde los jóvenes pues no tienen tiempo para la obra de Dios, porque tal vez solamente se está en ese teléfono, en las redes, allí chateando, allí en los Snapchat que se hacen en esas redes. Pero sabes, Emily, que esta, digámoslo así, moda también ha llegado a los adultos. Entonces, nosotros, ¿cuánto deberíamos estar ahora dispuestos a que el instrumento que es útil, como es el teléfono, no dejemos que Satanás lo ocupe para perder el tiempo? Porque hay mucho para hacer en la obra. Como tú has destacado aquí, se necesita entender de que este no es el tiempo para ocuparlo en cosas de poca importancia, sino que con energía intensa y laboriosidad incansable nos pongamos a trabajar. Hoy, hermanos, sería bueno que nosotros nos preguntemos, ¿y cómo vamos a hacer? Porque a lo mejor es posible que en esta hora está oyendo a alguien o mirando a alguien que era bien misionero, que le gustaba dar estudios bíblicos, que siempre estaba compartiendo con alguien, pero que ahora se ha enfriado y ya no le habla a nadie, ya no regala ni siquiera una tarjetita por ahí de la radio o alguna revista, alguna cosa, algún material que lleve el mensaje distintivo. Pero hermano, el Señor en su misericordia te dice a ti en calidad de hijo: ve hoy a trabajar a mi viña, no estés desocupado y no pierdas el tiempo en esos teléfonos, en algunas actividades allí que te consumen tanto tiempo y no haces tiempo para la obra de Dios. Hermano y hermana, necesitamos ser buenos mayordomos del tiempo, buenos administradores, y saber cuándo hay tiempo para, digamos, no sé si es necesario leer algo del teléfono, y cuándo, hermanos, es tiempo para dedicarlo a la obra del Señor. Aquí somos amonestados por el don profético, que es el diablo, dice, el que se complace en mantenernos ocupados en cosas de poca importancia. Y nosotros no somos conscientes de que ya los juicios de Dios están cayendo, ¿no es cierto? Así sigue diciendo, ¿verdad? Sí. Los juicios de Dios están sobre la tierra y bajo la influencia del Espíritu Santo debemos dar el mensaje de advertencia que nos ha sido confiado. Debemos dar este mensaje prestamente, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Muy pronto los hombres se verán forzados a tomar grandes decisiones y es nuestro deber asegurarnos de que tengan la oportunidad de comprender la verdad para que puedan tomar su decisión inteligentemente del lado correcto. El Señor llama a su pueblo a trabajar ferviente y sabiamente mientras la gracia se extiende. Sí, aquí vemos que los juicios de Dios están sobre la tierra. Muy pronto vendrá el tiempo en el cual tendremos que tomar la decisión de qué lado vamos a estar. Y nosotros tenemos que advertir al mundo, tenemos que predicar este mensaje para que ellos puedan comprender la verdad y tomar la decisión correcta. Y es ahora que nosotros debemos de predicar ese mensaje, ahora mientras la gracia se extiende. Interesante esto que leíste, está en el Centinela del Suroeste. Fue escrito el 16 de abril de 1907 en esa revista que circulaba en el
en el sureste. Pero yo quisiera destacar de esto que leíste un punto, y es que dice: muy pronto los hombres se verán forzados a tomar grandes decisiones. ¿Escuchó? Forzados. Los hombres se verán forzados a tomar grandes decisiones. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Está hablando de la ley dominical, de ese enforzamiento que se hará en cuanto a la observancia de un día de reposo falso. Dice: los hombres se verán forzados a tomar grandes decisiones, y eso será muy pronto. Y es nuestro deber, dice, asegurarnos de que tengan la oportunidad de comprender la verdad. Es decir, antes que por la fuerza se imponga un día de reposo falso, es nuestro deber, hermanos, los que conocemos acerca del verdadero día de reposo, hermanos, es nuestro deber proclamar como un fuerte pregón la verdad en cuanto al santo sábado, para que cuando este momento llegue de tomar decisiones tan serias y que serán por la fuerza, los hombres, hermanos, tengan la oportunidad de saber qué es la verdad, qué es lo que Dios quiere, y puedan así tomar una decisión inteligentemente del lado correcto. Así que el llamamiento a ir a trabajar está bien sustentado, bien respaldado por la palabra de Dios y el don de profecía. Pero Emily, ¿cuán pronto debemos comenzar a trabajar? ¿Cuán pronto debemos ponernos a obedecer esto que el Señor nos dice? ¿Y qué preparación necesitamos para eso? Vamos a leer lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros debemos de comenzar a trabajar ahora y aprender sobre la abnegación y el sacrificio. Pero mira que hoy, que como dijéramos, mandatorio es esto. Id por todo el mundo. No dice si quieres ir. Id, es una orden, es imperativo. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuán pronto debemos comenzar a trabajar? Bueno, tan pronto como se recibe la orden. Porque Jesús les dio la orden e inmediatamente ellos se pusieron a hacer aquella obra. Ellos inmediatamente, el Señor los capacitó para que se pusieran a predicar. De manera que nosotros, obedeciendo ahora prestamente la orden, no podemos darnos el lujo de estar dilatando la ejecución de dicha orden, sino que también prontamente hay que hacerlo. El don de profecía nos va a ayudar a comprender mejor esta apremiante orden, esta apremiante necesidad de llevar el mensaje a la gente. Sigamos viendo qué es lo que el don profético nos dice en Testimonios, tomo 7, página 237 y 238. Ante los miembros de cada iglesia se extiende una tarea grande y solemne. Deben acercarse a Cristo en su abnegación y sacrificio, teniendo como único objetivo la predicación del mensaje divino de misericordia a sus semejantes. Trabajen con circunspección y humildad, teniendo respeto cada uno por el trabajo de los otros. Algunos podrán trabajar de una manera y otros de otra, según el llamado y la dirección del Señor. Pero que nadie se queje por no poder glorificar a Dios mediante el uso de talentos que Él no le ha confiado. El Señor nos responsabiliza solamente por la obra que ha colocado en nuestras manos. Hay algo que todos pueden hacer: evitar que el trabajo de los demás se torne innecesariamente duro por causa de la crítica de sus esfuerzos o por colocar piedras en el camino del carro que los hermanos se esfuerzan por empujar cerro arriba. Si algunos no están dispuestos a ponerle el hombro al trabajo, al menos que se abstengan de estorbar a los que trabajan.
Dios llama a obreros que se nieguen a descorazonar a sus colaboradores. Aquí vemos que a todos se nos manda a trabajar por el Señor, se nos extiende esta tarea grande y solemne. Y para nosotros poder llevar a cabo esta tarea, debemos acercarnos a Cristo, debemos consagrarnos, debemos trabajar con humildad y respeto hacia los demás. Y aquí vemos cómo hay hermanos en las iglesias que llegan con un espíritu de crítica, que llegan a estorbar la obra. Y es muy triste cuando vemos ese caso. Y nosotros, si usted es una de esas personas que llega a la iglesia a criticar, le pedimos que por favor ore al Señor para que le ayude. El Señor le ha confiado un don y ese don usted lo tiene que poner a trabajar para el Señor. Si usted llega a criticar o envidia el puesto de alguien más porque piensa que usted puede hacer un mejor trabajo, es triste y no se da cuenta, pero está estorbando la obra. Y también el Señor dice que nos responsabiliza solamente por la obra que ha colocado en nuestras manos. Quizás nosotros no estorbamos la obra, pero tampoco estamos haciendo nada para beneficiarla. Y el Señor en aquel día nos va a pedir cuenta por los dones que Él nos ha dado. Les hacemos un llamado, el Señor nos hace un llamado a poner a trabajar nuestros dones para su obra. A mí lo que me impactó de esta nota que has leído, y que creo, hermanos, que si somos honestos con nosotros mismos, deberíamos poner en meditación esta declaración. Escuchen: trabajen con circunspección y humildad, teniendo respeto cada uno por el trabajo de los otros. Esta palabra circunspección es prudencia. Es prudencia. Es pues ser cuidadoso con las palabras. Dice que cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, cuando nosotros nos ponemos a darle cumplimiento a la orden del Señor, cuando nosotros nos ponemos a darle cumplimiento a ese llamado que Dios nos hace para trabajar en su viña, dice que debemos hacerlo con circunspección y humildad, es decir, con prudencia, con cuidado en cuanto a las palabras y teniendo respeto, dice, teniendo respeto cada uno por el trabajo de los otros. Y yo quisiera hacer una invitación a todos los predicadores de la verdad presente, a todos los que predican en las cadenas de teléfono, por ejemplo, a los que predican en el Facebook, allí en el YouTube, a todos los que predicamos por cualquier medio de comunicación. Quisiera hacerle una invitación para que hagamos esta obra poniendo en práctica este consejo, siendo circunspectos, prudentes en la manera de cómo hablamos y siendo respetuosos del trabajo que hace el otro. Si tú, mi hermano, sientes que Dios te ha llamado a hacer la obra solo repartiendo libros y regalándoselo a la gente, gózate con esa obra, pero no te pongas a criticar a otros que la hacen distinto a ti. Si yo siento la convicción con nuestra iglesia Advenimiento que debemos aprovechar los medios de comunicación masivo para dar a conocer el mensaje por la radio, por la televisión, por el internet, hermanos, nuestro deber es gozarnos en hacer esa obra, pero no criticar a aquellos que no la hacen de esa manera. No andar diciendo que la obra nuestra es la única que Dios aprueba y que la otra, que solamente es de andar regalando libros, esa no sirve. Hermanos, circunspección nos pide el Señor, humildad y respeto
en las formas de trabajar. ¿Cuándo, hermanos? Cuando por allí tú te encuentres a alguno que te dice, este no es el tiempo de estar allí gastando dinero en radios ni en televisiones, sino de comprar libros y regalarlos a la gente. Dile, hermano, sea circunspecto, sea humilde y sea respetuoso de la manera como Dios ha llamado a trabajar a otros. Esto es tremendo, hermanos, porque se cae muchas veces en este pecado de creerse uno orgulloso y de creer que uno es su método, es el único que Dios ha avalado para hacer. En su sabiduría el Señor nos ha llamado a todos a servir. Y a algunos, dice, los pone a hacer una cosa y a otros otra. Pero dice que nosotros tenemos que ser circunspectos y humildes y respetuosos de las maneras de trabajar de cada uno. Dice que nadie dice, nadie se queje por no poder glorificar a Dios mediante el uso de talentos que Él no le ha confiado. Dice que algunos podrán trabajar de una manera y otros de otra, según el llamado y la dirección del Señor. Hay quienes que creen de que los diezmos deberían de ocuparse solamente para invertirlo en libros y regalar. Bueno, si sientes esa convicción y tú no crees que hay otra, hermano, gózate y sirve y hazlo con alegría. Pero no abras tu boca para andar desprestigiando o hablando mal de otros que la hacen distinto. O nosotros que tal vez la hacemos de una manera diferente, tampoco andar, hermanos. Miren, vamos a suponer, Emily, en nuestra iglesia, voy a poner un ejemplo, hermanos, de nuestra iglesia. Vamos a suponer que tú estás convencida de que la misión para la cual Dios te ha llamado es para vestir al desnudo y darle de comer al hambriento. Y tú en nuestra iglesia ves que hay un ministerio que se llama el Buen Samaritano. Y dices tú, aquí encajo, porque esta es yo siento que Dios me llama más a esto. Y te pones a trabajar ahí. Entonces vengo yo y digo, a mí me gusta atender a los enfermos. A mí me gusta ayudar al diabético, al que tiene cáncer, al que padece de hipertensión, al que padece de diferentes enfermedades. Y a mí me gusta en el área de la salud ver cómo pues, busco a esa gente y le enseño. Y yo creo que en la Iglesia de Entendimiento el ministerio que mejor me queda para hacer esta obra, a la cual siento que Dios me llama, es el Ministerio de Obra Médico Misionera. Y ahí estamos los dos. Pero por ahí nos agarra a nosotros un día de repente a criticarnos. Y tal vez yo a decir, es que Emily solamente quiere darle de comer al hambriento. Solo queriendo vestir al desnudo. Y solo eso quiere hacer. Y empiezo yo a dar a entender como que la obra que yo hago es la más importante. Y por allá hasta los que les gusta dar estudios bíblicos dicen, solo eso quieren hacer, no tocan puertas. Bueno, hermanos, estoy poniendo este ejemplo de nuestra iglesia, como puede ocurrir en cualquier ministerio de sostén propio, para que veamos, hermanos, el error en que se cae. Y como dice el don profético, que los que trabajamos en la obra debemos ser circunspectos, prudentes en las palabras, respetuosos, humildes y entendiendo que Dios en su dirección ha llamado a la gente a trabajar, a unos en una cosa y otros en otra. La dirección la tiene el Señor. Qué bueno que tocó este punto, la lección, y ojalá que más de alguno que me oiga y que está en ese problema pudiera rectificar, para que Dios lo bendiga, para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre usted y vea los frutos de su obra, mi hermano. Bueno, así de esta manera nosotros vemos que el Señor nos responsabiliza solamente para la obra que ha colocado en nuestras manos. Hay algo que todos pueden hacer, dice, y es evitar que el trabajo de los demás se torne innecesariamente duro por causa de la crítica de sus esfuerzos o por colocar piedras en el camino del carro que los hermanos se esfuerzan por empujar cerro arriba. Empujemos el carro, hermanos, pero no pongamos piedras, no pongamos obstáculos con las críticas
y haciendo ver como que la obra que nosotros hacemos, esa es la mejor y esa es la que Dios aprueba y la de los otros, esa no es la que se tiene que hacer. Cuidado, tú no eres juez de nadie para andar haciendo eso, hermano, de andar diciendo que lo tuyo es lo que más se debe hacer y lo otro no. Y ni lo insinúes, ni se lo inculques a la gente. No seas tú de los que ponen esas piedras cuando vamos empujando el carro cerro arriba. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que le pongamos el hombro al trabajo todos, porque Dios llama obreros que se nieguen a descorazonar a sus colaboradores. Que Dios nos ayude y en este llamamiento a trabajar, trabajemos todos de la manera como Dios nos ha llamado a hacerlo y dejémosle la dirección al Señor. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a involucrarnos, hermanos, a trabajar en su obra en cualquier ramo que sintamos la convicción y el llamado de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque en el llamamiento está el ir a trabajar en tu viña. La hora ya es 11:00 y el reloj profético está para marcar las 12. Cuando los cielos se abran y tú aparezcas en las nubes de los cielos. Padre, ¿cómo no podemos nosotros estar ociosos? ¿Cómo no podemos estar solamente mirando lo que acontece y sin embargo no actuar? Por eso te damos gracias, porque en la exhortación de ahora nos dices, ¿por qué estáis desocupados? Y no podemos decir más de que nadie nos ha contratado, porque hoy tú nos estás llamando, hoy tú nos estás contratando y nos estás diciendo, les voy a pagar lo que es justo. De manera, Padre, que te ruego que ya dejemos todos esta indiferencia, que ya dejemos todos esta actitud tan, digámoslo así, soñolienta, y que nos despertemos a trabajar. Padre, te pido que mientras hacemos esta obra de ponernos a trabajar en tu viña, también lo hagamos como dice aquí tu sierva, con humildad, respetando las maneras de trabajar de los demás. Padre, te ruego que nos muevas a la acción misionera, que nos dé, Señor, un despertar misionero. Te ruego que no perdamos más el tiempo en redes sociales, en teléfonos y en aquello, Señor, que impide buscar al vecino, al compañero de trabajo, hablarle. Oh Padre, te suplico que los obreros llamados a la hora 11:00, dentro de ellos, allí nosotros estemos y nos pongamos a trabajar. Gracias por llamarnos a hacer tu obra. No somos dignos, pero Señor, si tú nos capacitas, aquí estamos a tu servicio. Gracias, ayúdanos a retomar el espíritu misionero y dinos en qué rama tú quieres que trabajemos. Te lo pedimos, que nos ayudes a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y